Vamos a platicar aquí en el estudio con el licenciado Jorge Piquet, quien es abogado fiscalista, sobre un tema que puede ser del interés de usted. Es la aplicación de la ley FATCA, que tiene que ver con las cuentas de ciudadanos estadounidenses en México o de mexicanos en Estados Unidos. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias Fernando por tu invitación. Esto se refiere a la fiscalización que hacen autoridades estadounidenses sobre personas que tienen, mexicanos con cuentas en Estados Unidos con montos superiores a los $50,000 y lo mismo de ciudadanos norteamericanos con cuentas en el extranjero, en este caso México. Así es. Igualmente por montos superiores a los $50,000. ¿Cuál es el objetivo? Ok, mira, recordemos que en el año 2010 Estados Unidos se declara la bancarrota fiscalmente hablando. Ellos ya estaban fiscalizando muy poco, estaban recibiendo muy pocos ingresos de carácter fiscal y en lugar de subir los impuestos en Estados Unidos, lo que hicieron fue voltear a ver hacia otros países, viendo qué tanta cantidad de norteamericanos existía. La gran diferencia entre México y Estados Unidos es de que en Estados Unidos se paga por el simple hecho de ser ciudadano o residente norteamericano, independientemente de dónde provengan los ingresos. Si independientemente si provienen de China, de Japón, de México, y tú eres un ciudadano o residente norteamericano, tú estás obligado a informarle sobre tus ingresos y posiblemente pagarle impuestos a Estados Unidos. La gran diferencia de México, de que en México la ley de impuesto sobre la renta te estipula que vas a pagar el impuesto sobre la renta cuando obtengas un ingreso derivado de México. Y esa es la gran diferencia. Por eso hoy es importante, primeramente, pensar antes de tener un hijo, si verdaderamente queremos tener un hijo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, en México, por ejemplo, no se paga el impuesto a la herencia. Y en Estados Unidos se paga un 40% del impuesto a la herencia. En México las donaciones no causan impuesto y en Estados Unidos sí causan impuesto dependiendo del monto de la donación entre padres e hijos. Y pues es un tema totalmente diferente y habría que analizar cada punto en específico. Pero volviendo al tema de la ley FATCA. La ley FATCA es una ley meramente de Estados Unidos, la Foreign Account Tax Compliance Act, o mejor conocida como la ley FATCA. La ley FATCA, como bien te comenté, inició por esta baja recaudación que tenía Estados Unidos, y atendiendo al principio de que los ciudadanos y residentes norteamericanos pagan por ese simple hecho. O bien no necesariamente pagar, pero sí informarle a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque con algunos países va a existir un tratado para evitar la doble tributación. Lo que pagas en México, por ejemplo, por caso de impuesto sobre la renta, lo puedes homologar con el income tax de Estados Unidos y no te saldría doble impuesto a pagar, pero Estados Unidos sí quiere y sí pretende que los ciudadanos y residentes norteamericanos le empiecen a declarar a Estados Unidos. No necesariamente pagar, pero sí declarar a Estados Unidos. Una declaración no efectuada, una declaración mensual en Estados Unidos no presentada son $10,000. Debe haber muchísima gente en esa situación. Hay muchísima gente. Imagínate, nosotros para la ciudad de Tijuana, ¿cuántos ciudadanos fronterizos que viven en Tijuana son residentes o son ciudadanos norteamericanos? Ahora, ¿cuántos de ellos tienen cuentas con más de $50,000 también, no? Digo, son arriba de los $50,000 las que se va a empezar a ver un intercambio de información. Correcto. Volviendo al tema, esa era una ley de Estados Unidos, pero como a Estados Unidos le interesaba aplicar esta ley en México, lo que hizo fue firmar un acuerdo entre el Departamento de Rentas Internas, el IRS, y el Servicio de Administración Tributaria para la aplicación de dicha legislación. Entonces, automáticamente, sin ya haber un requerimiento previo, el SAT le va a avisar sobre las cuentas bancarias de los residentes o ciudadanos norteamericanos que viven en México directamente al Departamento de Rentas Internas. Perdón, que viven en México. Exactamente. O sea, un ciudadano estadounidense que tiene una cuenta aquí en México por alguna razón, pero que reside en Estados Unidos. No, que vivan o que tengan cuentas bancarias en México, correcto, siempre y cuando sean personas físicas. Ya. Inician con el tema de los $50,000, tanto para los ciudadanos mexicanos que tengan cuentas bancarias en el extranjero, en este caso Estados Unidos, con cuentas bancarias superiores a los $50,000 o un saldo promedio de $50,000 de manera mensual, estará el Departamento de Rentas Internas automáticamente le va a estar enviando la información al Servicio de Administración Tributaria. Aquí lo delicado viene a ser para los mexicanos en cómo se llevaron su dinero a Estados Unidos. La mayoría de las ocasiones de cuando mueven el dinero los mexicanos a Estados Unidos es agarran sus pesos, vendí mi casa suponiendo. La venta de la casa no causa impuesto sobre la renta. Pero ¿qué fue lo que hizo el contribuyente? Pues agarró el dinero en efectivo, lo llevó a una casa de cambio. ¿Por qué? Porque tiene una tasa preferencial.
lo cambia en efectivo y poco a poco se lo empieza a llevar a Estados Unidos. Entonces, aquí se pierde el hilo de dónde proviene el dinero. Podrá decir el contribuyente, bueno, pues fue por la venta de una casa. Bueno, compruébamelo. Entonces, en muchas ocasiones se pierde el camino de dónde proviene ese ingreso. Lo que le podría dar pie a la autoridad a decir, es un dinero totalmente diferente. Y es un dinero que me estás evadiendo. Entonces, lo que hay que hacer aquí es, repatriar los capitales, o en su caso, tratar de justificar y tener los documentos que logren justificar el dinero que tengo en mi cuenta bancaria en Estados Unidos. Vas a tener que declararle al IRS. Ajá, porque el IRS le va a declarar automáticamente al Servicio de Administración Tributaria. Entonces, el día de mañana me puede llegar un requerimiento en base a la ley FATCA diciéndome el Servicio de Administración Tributaria, ya me enteré que tienes una cuenta bancaria en Estados Unidos y que tienes $50,000 que son los ahorros de toda tu vida. ¿De dónde provienen estos ingresos? No, pues fue la venta de una casa de hace 10 años. Compruébamelo. No tengo la manera de cómo comprobarlo porque regularmente ese tipo de operaciones no las llevo a cabo mediante transferencia bancaria y mucho menos mediante cheque. O sea, el propósito es disminuir, como siempre lo intenta el IRS, la evasión fiscal, pero también pudiera darse casos de detectar lavado de dinero. Definitivamente se van a estar evitando esas dos situaciones. La legislación tiene como principal finalidad el evitar la defraudación fiscal y la prevención del lavado de dinero. Muchas gracias, Jorge. No, gracias a ti. Muy amable. Gracias al licenciado Jorge Piquet, abogado fiscalista, por esta información que sin duda es interesante.